Jesucristo a este programa, a esta capacitación y a este taller que el Señor nos concede en esta noche, y que creo que para todos es de bendición. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? Es bendición para ustedes, pero también es bendición para mí, porque tenerlos acá esta noche es motivo de alegría. Me siento feliz, me siento contento de tenerles aquí en este lugar. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor la dirección, la guía en este taller de la predicación o la capacitación para la predicación. ¿Alguien está contento y quiere iniciar la oración? Inicie la oración en el nombre del Señor. Padre celestial, en esta hora invocamos tu nombre y te damos gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que nos concedes de estar aquí en tu presencia, Dios, para aprender, Dios, para servirte, para hacer las cosas de la mejor manera, que es como se hacen para ti, Dios, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Dios eterno. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Demos gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse y iniciamos entonces en esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Espero que todos se sientan bien. Espero que todos se sientan cómodos y todos contentos acá en la presencia del Señor. Bueno, esta capacitación para la predicación es una guía bíblica práctica para predicadores, y como texto base o como fundamento hemos tomado precisamente un texto de la Biblia que pronuncia la palabra predicar. Amén, gloria a Dios. Como una bendición, un mandamiento, un mandato de parte de Dios. Amén. Y es Marcos capítulo 16, el verso 15. Ahí está literalmente esa comisión, y que aunque es una labor que lleva un mensaje, el Señor Jesús allí mismo incluye esa palabra, que es el elemento, que es la forma, que es la manera para llevar el mensaje. Y el elemento, la forma o la manera para llevar el mensaje es precisamente predicar. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? Marcos 16, 15, y les digo: id por todo el mundo. Y la acción que nosotros hacemos es predicar. Eso nos corresponde a nosotros, predicar. ¿Qué predicamos? El Evangelio a toda criatura. Entonces, como introducción, la predicación es más que hablar en público. Es un acto santo donde Dios comunica su palabra por medio de labios humanos. Amén. Su esencia está en anunciar a Cristo como Señor, mientras el predicador se reconoce siervo, porque somos siervos de Dios, y que la gloria le pertenece a Dios. A lo largo de la historia, la predicación, precisamente como tema, ha sido ese instrumento que Dios utiliza para los avivamientos, para la salvación y para la edificación de la iglesia. Porque ¿cómo creen, aunque haya alguien que envía y otro que es enviado, pero cómo creen si no hay quien les predique? Ese es el orden bíblico siempre. Ahí habla en el capítulo 10 de Romanos, llega una parte y dice: ¿y cómo irán sin haber quien les predique?
Aleluya. Entonces el instrumento también de edificación de la iglesia, y lo seguirá siendo, la predicación seguirá siendo ese instrumento hasta que el Señor venga por su iglesia. Esta capacitación busca guiar al predicador, puede ser joven o puede ser experimentado, en la preparación y exposición del sermón. Y lo que pretendemos es ofrecer como unos principios, también advertencias y consejos prácticos, pero más allá de la técnica, porque ustedes saben que nosotros no nos respaldamos en el profesionalismo ni en la técnica. Más allá de la técnica, la predicación requiere oración, consagración y dependencia del Espíritu Santo. Aleluya. Predicar es un privilegio, una responsabilidad y una misión transformadora. ¿Cuántos hemos recibido bendiciones escuchando la palabra predicada? Martes, jueves, sábado, pero somos bendecidos por esa palabra predicada. Predicar a Cristo, entonces queremos o pretendemos acá una guía bíblica, pero que sea práctica para predicadores. Nos vamos a centrar en 6 puntos. El primero, los fundamentos de la predicación. El segundo, el mensaje de la predicación. El tercer, los tipos de mensajes. El punto número 4 es como el camino que vamos a recorrer. Las herramientas de un predicador o de una predicadora. Número 5, vamos a mirar unos aspectos prácticos que son como cosas que hay que tener en cuenta, como les digo, como 2 o 3 para adelantarles. Cuando hablamos de aspectos prácticos, por ejemplo, el tiempo que debe tomarse un predicador, cosas así. O por ejemplo la voz, el tono, si grita muy duro o más bien hable con propiedad y con naturalidad. Cosas así están dentro de esos aspectos prácticos. Y número 6, aunque está de último, no menos importante, que es la vida de ese predicador, porque creo que todo eso hace parte de la predicación. En otras palabras, la predicación no solamente es lo hablado, sino también lo vivido, porque se predica también con él, con el hacer, con el ejemplo, con la vida. Entonces ahí están estos 6 elementos de la predicación. El primero, que tiene que ver con el fundamento bíblico. El fundamento de la predicación se sostiene en unas verdades que no son movibles, son verdades inamovibles. Primero, que para predicar debe uno sentir ese llamado de parte de Dios. Es un llamado que Dios nos da a todos, y ese llamado se basea y se transmite en un deseo, porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. O sea que la predicación no es una imposición, sino que se produce por el Espíritu Santo el deseo en nuestra vida. Es un llamado divino que debe asumirse con reverencia, pero en obediencia ¿a quién? A Dios. Aquí la bandera que miramos, el objetivo que miramos allá, es que cuando nosotros predicamos le estamos obedeciendo a Dios y no a los hombres. Como dijo el apóstol, nosotros no podemos dejar de decir, había gente que los coaccionaba, no prediquen, no anuncien, no hablen, no salgan. Ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que nosotros hemos visto y hemos oído. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces es un llamado. También el predicador es solo un vaso de barro. El predicador es frágil, es limitado, pero Dios es todopoderoso.
El predicador es portador de un tesoro eterno. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios vive y permanece para siempre? ¿Y cuántos creen que el cielo y la tierra pasarán? Pero las palabras de Dios no pasan nunca. Que Dios es eterno, eso no cambia. Que Dios es inmutable, que no varía, eso permanece. Que Dios es todopoderoso, eso es inamovible. Aleluya. Entonces, somos portadores de un tesoro eterno. Y la predicación es cristocéntrica. No nos levanta a nosotros, sino que levantamos el nombre de Jesús en alto para que la gente pueda conocer. Toda palabra debe conducir a exaltar y a glorificar a Dios. Entonces ahí están esos tres elementos: el llamado, el predicador como un siervo y la predicación cristocéntrica. Cuando el predicador abraza estas verdades, entonces su ministerio está bien orientado, bien encaminado, bien direccionado. Su mensaje, como no es humano, sino que es divino, ese mensaje tiene poder. ¿Alguien está de acuerdo? Y su vida, como tiene algo, tiene un trabajo de trascendencia poderosa y eterna, entonces su vida cobra un propósito grande en Dios. Así cada sermón debe convertirte, el que predica, cada sermón debe convertirte en un canal, porque el predicador es el canal. ¿Están de acuerdo? Es el canal por el cual Dios se muestra. A través de esa palabra Dios se revela. A través de esa palabra Dios se da a conocer al mundo. Y a través de esa palabra entonces muchas vidas son transformadas. Él transforma vida para su honra y para su gloria. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? El punto número 2, ¿cómo vamos hasta ahí? El mensaje del predicador. Entonces entramos a esta parte bien importante, el mensaje del predicador. Aquí tenemos 4 elementos que son necesarios en ese mensaje, porque el mensaje del predicador descansa no en su pensamiento, no en lo que a él o a ella le parece, sino que descansa sobre unos pilares inseparables de la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. El punto de partida de un mensaje tiene que ser la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a este crucificado. Entonces, lo primero, para mirar esos 4 pilares, lo primero es el texto bíblico. ¿Cuántos creen conmigo que un mensaje que viene de parte de Dios debe estar basado en un texto de la Biblia y no en otra cosa? ¿Están de acuerdo, mis hermanos? El texto entonces es como el punto de partida. ¿Están de acuerdo con ello? El texto entonces es como el punto de partida. Es la base bíblica sobre la cual se edifica, se va a tener ese punto, y a partir de eso se va a construir un tema o se va a construir el sermón. El texto viene siendo como esa parte primera, como la semilla para ese mensaje. Y ese texto es el que va a dar la autoridad al mensaje, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Da autoridad, da dirección al mensaje, ese texto, y también da coherencia, da unidad a ese mensaje. Porque a través de ese texto viene la revelación de Dios. Es el texto el que va a orientar la estructura del mensaje. Allí en el texto está inmerso. Allí en el texto está de manera implícita la estructura del mensaje. Que en primera instancia ese mensaje
al primero que debe haber tocado esa palabra es al que va a predicar. Porque es espada de dos filos. Antes de transmitir un mensaje, ese mensaje primero debe haber impactado mi vida de forma poderosa. ¿De acuerdo, mis hermanos? Confronta primero al predicador y también ese mensaje, ese texto exalta a Cristo. Entonces Cristo es el centro de todo texto. Cada pasaje de la Biblia anuncia que hay un solo Dios y un Señor, uno solo, un solo Salvador, y ese se llama Jesucristo. Entonces, ¿qué es el texto? El texto es el punto de partida. De allí sigue el tema. El tema viene siendo la frase tipo eslogan, una frase corta que es como una síntesis que orienta hacia dónde vamos a apuntar, porque el Espíritu Santo nos está dando una dirección. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? El Espíritu Santo nos está dando una dirección. Cualquier texto de la Biblia, el Espíritu Santo centra al predicador, a la predicadora, lo coloca en su sentir, pero de ese texto ahí salen varios temas. De un mismo texto salen varios temas. Entonces el Espíritu Santo es el que va en síntesis a dar la dirección. El tema es la idea central, es como esa parte inicial, ya como el tronco que va a comenzar a levantar y que resume en pocas palabras lo que el texto quiere comunicar. Ese tema orienta al predicador y también prepara al oyente para entender el mensaje. O sea, desde el momento en que se anuncia el tema, el oyente dice: van a hablar de este tema. Aleluya. El tema no debe ser confuso, no debe ser estrambótico, extraño, raro. Debe ser más bien claro y debe ser sencillo. Un tema bien sencillo podría ser hablar acerca de ¿qué? Del amor de Dios. Un tema muy sencillo. Nace del texto bíblico el tema y debe ser relevante, debe ser importante para la vida actual. Y ese tema debe tener como centro a Cristo el Señor. Entonces el tema conduce a los oyentes hacia la persona, y esa persona se llama Jesucristo, la obra de Cristo. Amén. Entonces ya vamos con el texto y vamos con el tema. Si colocamos un ejemplo, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el texto. ¿Cuántos temas podemos sacar allí? Ahí hay unas palabras que se convierten como en la dirección del Espíritu. Alguien puede hablar exactamente de ese texto y decir: voy a hablar acerca del amor de Dios, y toma la palabra amó Dios, y entonces va a partir de ese texto sale el tema acerca del amor de Dios. O sea que el texto arroja el tema también. ¿De acuerdo? De ahí viene la parte del estilo, porque Dios usa el carácter, Dios usa se lo voy a decir así, la instrumentalidad humana. O sea, Dios obra a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces el estilo como huella personal, pero ese estilo debe estar bajo la guía del Espíritu Santo. No todos predican igual. Ustedes se han dado cuenta que algunos son fogosos, corren, brincan, saltan, gritan, y otros son calmados, pausados. Pero el que brinca y grita y el que es pausado, los dos predican la palabra de Dios. Y esa palabra tiene poder.
Entonces, el estilo es la huella personal bajo la guía del Espíritu Santo. Es la manera particular en que cada predicador transmite el mensaje. El estilo allí va una huella, va impresa la forma en que esa persona le ha entregado su vida a Dios, su carácter, sus experiencias propias. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? Porque nosotros no hablamos de lo que no sabemos. Amén. De lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Esa es la huella que lleva el mensaje. Por eso cada mensaje lleva algo especial. Es la obra única de Dios con esa persona, con ese hombre o con esa mujer. Qué bendición, Señor. El mensaje o el estilo facilita la comprensión del Evangelio, respetando la identidad del predicador. Mire que cada predicador o predicador, ese mensaje lleva una huella. El que Dios sacó de la droga, del vicio, todo eso es un estilo y una huella, y va a impartir ese tipo de mensajes con esas experiencias propias. Pero eso va a tocar el corazón del oyente de manera poderosa. El estilo personal debe estar sujeto al Espíritu Santo, que alguien diga amén. Y debe ser coherente con el contenido del mensaje. En otras palabras, debe ser guiado por el Espíritu y no por mi ego, mi forma de ver las cosas. Y que ese estilo debe ser para la edificación y no para distraer al que está escuchando. En otras palabras, aunque allí va la marca personal del estilo, la huella del predicador o la predicadora, pero debe saber que lo que está haciendo debe edificar y no debe distraer tampoco a él. O sea, no hablar tanto de nosotros, más bien hablar más de Jesús de Nazaret. El estilo debe ser un canal limpio donde Cristo y su palabra sean exaltados. No la personalidad del predicador es la que va a ser exaltada. Yo escuché hace años, tengo rato que no lo escucho predicar, pero hace años escuché a un pastor que él antes de ser pastor era boxeador. Y él se paraba y agarraba a mi hermano. Vamos, hermano, abre la palabra. Se le ha quedado el estilo. Uno lo veía él moviéndose. Se le quedó el movimiento. El que de pronto sacó Dios de una vida dura, difícil, de droga. Usted lo ve que cuando predica, usted lo ve que se mueve y le han quedado algunas cosas. Pero allí está Dios diciendo: yo lo saqué de allá y yo lo salvé. Y lleva una huella personal. Pero eso dirigido por el Señor. O sea, Dios nos usa a todos de manera especial. Número 4, el contenido. ¿Vamos bien hasta ahí? Texto, tema, estilo. El contenido, que ya es la palabra eterna de Dios. Es el cuerpo del mensaje. El contenido. Lo que realmente se proclama en la predicación, que es el mensaje. Anunciar la palabra viva y eficaz, y no opiniones humanas, porque lo que salva, sana, transforma y da vida es la palabra de Dios. El contenido debe ser bíblico y no humano. Ese contenido completo, equilibrado, en otras palabras, todo el consejo de Dios para ser transmitido. Ese contenido debe ser actual y debe ser aplicable hoy. Y ese contenido debe ser cristocéntrico. Cristo es el núcleo de nuestra predicación. Él es el contenido. Su nacimiento, su vida, su muerte, su sepultura
su resurrección, su glorificación, su venida en gloria, su presencia. Cristo es el centro de nuestra predicación. Cuando estos elementos se unen bajo la dirección del Espíritu Santo, texto, tema, el estilo del predicador, el contenido, la predicación se convierte en el instrumento poderoso que glorifica a Dios, que edifica a la iglesia y que transforma al oyente. Amén. Demos gloria a Dios. Pasemos allí al tercer punto, ya vamos a la mitad. El tercer punto, porque son 6. El tercer punto son los tipos de sermones. Yo los he clasificado 4 tipos de sermones. Normalmente siempre hemos escuchado que son 3, pero yo le he colocado otro más allí. He colocado 4. El primero, y aunque son estilos distintos, son instrumentos valiosos que Dios ha puesto al servicio de su iglesia. En otras palabras, estos 4 tipos, cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su gran propósito en Dios. Entonces el primero que aparece allí es el temático. Ese es un tipo de sermón que ofrece una visión amplia sobre un asunto bíblico. El sermón temático, como su nombre así lo indica, es un tema central desarrollado con varios textos bíblicos. Lo repito, es un tema central desarrollado con varios textos bíblicos. El sermón temático tiene unas ventajas, y es que en él encontramos luz, claridad, una enseñanza integral, amplia. En el sermón temático encontramos flexibilidad y hay un enfoque muy práctico. Y en este sermón temático hay que tener cuidado, porque hay un peligro cuando alguien toma un texto para forzarlo, para decir lo que quiere decir, lo que la persona se le antoja decir, forzar el texto. Entonces, tomar un texto como para una opinión personal y perder la centralidad que es Cristo. Entonces eso hay que cuidar también, el no forzar el texto, no tomar un texto para decir una opinión personal. ¿Por qué surgen muchas iglesias? Porque hay muchas doctrinas, porque hay muchas corrientes, porque la gente quiere interpretar los textos a su manera. Allí nacen las doctrinas y nacen muchas confesiones. Un ejemplo de un sermón temático, la fe, ¿cierto? Muy sencillo. El sermón temático se va a nutrir, se va a engrosar, va a agarrar un cuerpo con muchos textos de diferentes puntos de la Biblia, pero que todos esos textos que son tomados de diferentes puntos de la Biblia, todos los textos apuntan a una misma dirección, que es la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Allí inicia el tema. Es temático. Y voy por allá a otro texto de la Biblia, Romanos 10:17. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mire que salto de Hebreos a Romanos. Ese es el sermón temático, apuntando todo a una misma dirección, pero los textos, el Espíritu Santo nos guía como a extraer perlas, textos de diferentes epístolas, cartas, libros, y el mismo Espíritu Santo nos da 2, 3, 4, 5 versículos, y todos en la misma dirección. Mateo 17:20. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, de. Entonces el sermón temático va descansado en muchos textos de diferentes pasajes de la Biblia.
Ese es el sermón temático. ¿Lo entendimos bien? Ahora viene el segundo tipo de sermón, que es el textual. Sermón textual. Ese sermón textual ya no se va a ir a buscar textos y textos y textos, sino que el sermón textual se centra y aterriza exclusivamente en el texto. En el texto. Nos vamos a quedar allí. En un pasaje específico. Un versículo o un pasaje breve. El sermón textual va a seguir ese texto, puede ser uno o pueden ser dos, tres textos allí, pero allí va a seguir esa misma estructura conforme fue escrito el pasaje. Amén. Por eso se llama textual, se queda en el texto. El texto, el predicador tiene cercanía con ese texto, confianza en ese texto, inspiración en ese pasaje, una evidencia, encuentra tantos elementos en el texto, y eso es por el Espíritu Santo. Ese texto para él es un impacto maravilloso. Por eso se llama textual. Pero también tiene su peligro, y es entrar en los excesos de detalles, querer hasta explicar la coma que aparece ahí. Esta coma significa, no. Estos dos puntos significan que los dos puntos significan que hay dos cosas importantes. No, los dos puntos van a definir lo que está allá atrás. Entonces hay que tener cuidado con el textual tampoco, a no entrar en excesos de detalles, en morbo, en centrarse en uno mismo, en exponer, en tecnicismo, estaba pasado acá, el textual, la fragmentación, el tecnicismo excesivo, la rigidez sin sensibilidad espiritual. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Repito acá esta parte, el textual, un versículo, pasaje breve, estaba corriendo acá. Siguiendo la estructura, el textual lleva la fidelidad bíblica, lleva claridad, lleva profundidad y lleva información allí en el texto. El textual fragmenta el texto, lo divide, lo subdivide. Y un sermón textual podría ser también San Juan 3:16. ¿De acuerdo? San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos puntos tengo ahí? 4. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es textual, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El predicador, la predicadora se va a ir siguiendo esa misma estructura, ese mismo hilo, esa misma dirección en el texto. ¿De acuerdo, mis hermanos? De ahí sigue, después del textual sigue ¿cuál? Aparece acá en pantalla el testimonial, que muestra la palabra de Dios hecha vida en mí. O sea, el efecto de la palabra de Dios, la vida de Dios en nosotros. Entonces, el sermón testimonial es la experiencia personal iluminada por la palabra. El testimonio es la inspiración, es la evidencia práctica, es el impacto de la palabra de Dios en mi vida, es la cercanía que tengo con la palabra de Dios, la palabra de Dios, cómo ha obrado de manera especial en mi vida. Ese es el sermón testimonial. La persona toma un texto y habla de: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree. Y toma el texto, así como dice la Biblia, no me avergüenzo. Yo era un joven que vivía en los placeres, yo era un joven que estaba perdido en el pecado. Y aunque tenía familia que era cristiana, pero yo me avergonzaba, no me gustaba que me hablaran del Evangelio. Pero un día Jesús se cruzó en mi camino. Un día sentí la voz de Dios, el llamado de Dios. Y Él me llamó, no siendo merecedor de esta gracia y me salvó. Y hoy estoy por su gracia parado aquí, me ha sacado, podía decir la persona en un ejemplo, me ha sacado de los vicios, me sacó de donde me encontraba perdido. Y hoy también puedo decir, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Está hablando de su vida, pero no se está exaltando así mismo. Está hablando de la obra grande de Dios. ¿De acuerdo, mis hermanos? En la Biblia encontramos ejemplos de sermones testimoniales. El ciego, que está en San Juan capítulo número 9, a él lo llamaron y él comenzó a decir, bueno, yo tengo tantos años, yo nací siendo ciego. Y un hombre por allí se apareció e hizo lodo. Ese era el mensaje que él predicaba. Estaba dando el testimonio, que era un mensaje hablando de lo que había pasado en él. Él hizo lodo y él escupió, hizo lodo y me untó. Y comenzaba a predicar. Y me dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y yo le obedecí, yo le creí. Y atravesé la ciudad, me fui al otro lado. Había muchos estanques cerca. Pero él me dijo que me lavara en Siloé. La gente me decía, ¿por qué no te lavas aquí? Yo decía, no, él me dijo en Siloé, yo lo voy a obedecer. Y fui hasta Siloé y me lavé. Y puedo ver. No hables de él, le decía la gente, no lo prediques, no lo anuncies. Ese hombre es mentiroso, ese hombre es un pecador. Él seguía predicando. Si es pecador, yo no lo sé. Una cosa yo sé es que habiendo sido ciego, ahora yo puedo ver, aleluya. Y es extraño que yo que no veo puedo entender que ustedes que tienen la vista no saben quién es él. Los confrontó. Un mensaje testimonial. El endemoniado Gadareno, otro ejemplo, la forma como Dios lo liberó de esas cadenas. Jesús le dijo, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Esos mensajes testimoniales. Pero con este mensaje hay que tener mucho cuidado de no entrar a demasiados detalles. Como que al último voy a salir predicándome a mí. No. El predicador debe tener la pericia de que todo apunta a Cristo el Señor. Amén. Otro ejemplo de mensaje testimonial, el apóstol Pablo. ¿Predicaba su testimonio, sí o no? Vea, si usted lee el libro de los Hechos va a encontrar varias veces que él se para y comienza inmediatamente agarra su testimonio. Yo iba hasta delante de Félix como 2 o 3 veces, no recuerdo bien, ustedes de pronto me ayudan, pero como 2 o 3 veces encuentra usted en Hechos que el apóstol Pablo se para a predicar y comienza con su testimonio. Por eso que Félix, ya cuando estaba terminando, dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Qué bonito, ¿cierto? Y él contaba su testimonio. Yo iba de camino a Damasco y una luz me rodeó. Iba con cartas firmadas por sacerdotes. Y yo pensaba que hacía bien y que agradaba a Dios en todas esas cosas. Era celoso de la ley. Y creía que estaba haciendo lo correcto. Pero una luz me rodeó en el camino y caí a tierra. Y fue tan fuerte esa luz, más fuerte que la luz del sol cuando está al mediodía. Y quedé ciego. Y escuché una voz que me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Le dije, ¿qué quieres que haga?
Y él me dijo, entra a la ciudad y entra a un lugar y allí se te va a decir lo que debes hacer. Y estando allá, de pronto llegó un hombre, me visitó y me dijo que Dios le había hablado, un hombre que se llama Ananías. Él me dijo que Dios le había hablado y le dijo yo estaba en tal sitio. Él llegó y oró por mí. Cuando él oró por mí se cayeron como unas escamas de mis ojos y recobré la vista y fui bautizado en el nombre de Jesús. Y comencé a predicar, contaba su testimonio. Por eso Félix le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Vamos bien, ¿sí? Entonces, temático, que es un tema que toma textos de distintos sitios. Textual, que el predicador o la predicadora se queda ahí, siguiendo el hilo de ese texto exclusivo. Testimonial, que va a expresar la obra que ha hecho Dios por su palabra en su propia vida, pero exaltando a Cristo. Y el último, el expositivo. El expositivo presenta un mensaje completo y aplica su verdad al oyente. Pero ¿qué tiene el expositivo? El expositivo va a exponer un capítulo. El expositivo va a tomar como un relato o una sección amplia de la Biblia. Tiene también su fidelidad al texto. El expositivo tiene una riqueza narrativa. El expositivo tiene una formación doctrinal y tiene un impacto real. ¿Por qué se le dice expositivo? Porque va a desarrollar con amplitud una exposición exclusiva de un tema. En este sentido se debe tener cuidado porque hay un peligro acá, y es que los sermones expositivos son los más largos, la extensión excesiva, y como se centra en una historia, en una exposición, entonces a veces los predicadores se desvían de datos históricos y comienzan a dar una cantidad de detalles, o lo contrario, toman como una simple narración sin aplicación, cuentan la historia. Sermones expositivos, como por ejemplo el predicador que comienza a exponer lo que sucedió en el campo de batalla donde estaba el filisteo diciendo, manden a un hombre que pelee conmigo. Y ustedes notan que el predicador comienza a tomar su exposición desde el gigante que está pidiendo hasta los hermanos que están allá y el padre que manda al muchacho que lleve los quesos y las cuajadas, y comienza a relatar, a exponer toda esa historia hasta que la lleva ya, hasta tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina y yo vengo contra ti. O sea, cuentan esa historia de forma expositiva. El caso del buen samaritano, un hombre que descendía, son ejemplos del sermón expositivo. Se centran en un relato, es como una historia. ¿Me comprende? Está contando una historia. El que descendía de Jerusalén cayó en manos de ladrones, lo dejaron casi medio muerto. Pasó un levita y no quiso liberarle. El levita, dice el predicador, ese es tipo de las leyes humanas que no pueden ayudar al ser humano en el pecado. Pasó un sacerdote, también le despreció, y dice el predicador, esos son tipos de todas las religiones que no pueden hacer nada por el hombre. Las religiones no salvan nada. Pero luego pasó un tercer personaje, un samaritano, descendió, tomó al hombre malherido, le limpió las heridas, le echó aceite, vendó las heridas, le echó aceite, lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón y le dijo, atiéndemelo, yo tengo un viaje, pero si gastas, toma este dinero, y si gastas algo, ahora que yo venga me dice, yo te pago si hay algo más que tenga que pagar. Ese buen samaritano se llama Jesucristo, que no se bajó de una cabalgadura, se bajó del cielo y vino a este mundo donde estábamos todos caídos, malheridos por el pecado, y Él
nos ha levantado y hoy somos su pueblo, su iglesia, sus hijos. Es el mensaje positivo, es el relato de una historia. ¿Han escuchado ustedes mensajes positivos? O sea, ahí están. El temático ofrece una visión amplia sobre un asunto tomando textos de diferentes puntos. El textual profundiza en el pasaje específico. El testimonial muestra la palabra, el efecto de la palabra en su propia vida, lo que era, qué sucedió con el encuentro que tuvo con Jesús y lo que es hoy por la gracia de Dios, el testimonial. Y el expositivo presenta un pasaje completo y aplica la verdad al oyente. El predicador sabio sabrá cuál utilizar en cada oración, en cada ocasión el Espíritu Santo le va a guiar, recordando siempre que más allá de la forma, temático, textual, testimonial, expositivo, más allá de la forma, lo esencial es que el mensaje sea bíblico, cristocéntrico y guiado por el poder del Espíritu Santo. De esta manera la predicación siempre cumplirá su fin. ¿Cuántos creen conmigo que el fin de la predicación es glorificar a Dios? ¿Cuántos creen conmigo que el fin de la predicación es edificar a la iglesia y alcanzar a los perdidos con el poder de la predicación del Evangelio? Alabanzas al nombre del Señor. Bueno, hermanos, allí hemos llegado a la mitad. Si a ustedes les parece bien, dejamos aquí y abrimos un espacio para si hay preguntas o inquietudes. Y si a ustedes les parece bien, el próximo lunes